Lo que vamos a tratar el día de hoy son lo que son las distribuciones de probabilidad. Hoy apenas vamos a ver como la aproximación a lo que es una distribución de probabilidad. Ya después profundizaremos mucho más al respecto. Entonces, supongamos que tenemos cierta población que vamos a estudiar. Ahorita vamos a considerar una población muy pequeña, como por ejemplo un grupo escolar, ¿no? Nuestro mismo grupo. Y entonces voy a considerar una variable, cualquier tipo de variable, y voy a considerar entonces todos los resultados posibles. Entonces tengo que considerar la variable y todas sus categorías, que es muy importante. Entonces, digamos que mi variable va a ser color favorito. Y entonces, ahorita solo digo, si yo nada más pusiera color favorito y no las marcara dentro de cierta población, pues podría tener todos los colores que existen, ¿no? Y entonces, bueno, mis categorías serían muchísimas, pero si lo enmarco en cierta población, pues imagínense que la gente pues me dice algunos que les gusta el rojo, otros que les gusta azul, otros que les gusta el negro, el morado, el verde. Pues ahorita supongamos que esos fueron los resultados. Y entonces, si yo tengo cuántos de cada una de los elementos de la población pues respondieron a cada uno de estos, por ejemplo, pues voy a suponer que tengo 8 personas que les gustó el rojo, 7 el azul, 3 el negro, 2 el morado y 5 el verde, ¿no? Entonces en total pues tengo 25 personas. Entonces, cuando hablo de la distribución de probabilidad, pues resulta que si yo calculo mis frecuencias relativas, pero aquí, bueno, esto que acabo de poner es muy importante. O sea, todas las categorías posibles tienen que estar contempladas. Si yo en el color favorito, pues no sé, alguien me dijo rosa y yo no lo puse, pues entonces lo que voy a construir no sería una distribución de probabilidad. Va a ser una distribución de probabilidad si la variable tiene todas las categorías, al menos para esa población, porque en este caso estoy en un contexto. Y entonces, si saco las frecuencias relativas, pues que se obtienen dividiendo cada uno de los valores de la frecuencia entre su total, entre el total, pues entonces lo que me va a dar pues es justamente la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 8 entre 25, pues esta frecuencia relativa me da 0.32. Y pues al sacar las otras frecuencias relativas, 7 entre 25 me da 0.28, 3 entre 25 me da 0.12, 2 entre 25 me da 0.08 y 5 entre 25 me da 0.2 o 0.20, como quieran escribirlo. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias relativas, tomando todos los decimales, en este caso solo hubo 2 decimales en cada resultado, pues el valor me da 1. Entonces, cada una de estas yo la puedo leer como una probabilidad. Esto en el sentido de si yo tomo al azar a cualquier persona, pues puedo pensar cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que le guste el color rojo. Entonces, si en este grupo, que por cierto es un contexto muy particular, porque si yo tomo otro grupo y mis resultados son distintos, pues entonces la probabilidad va a ser distinta en otro grupo, ¿no? Entonces, pero en este grupo, por ejemplo, yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de elegir a alguien al azar
que le guste el rojo, por ejemplo. Entonces, pues esto yo lo puedo ver directamente en la tabla, porque yo puedo decir, pues esa probabilidad es 0.32. Las probabilidades se pueden dar en decimales siempre, o sea, esto ya cuando vimos el concepto de probabilidad se los había comentado, pero las probabilidades siempre van a ser números que estén entre 0 y 1. También pueden escribirse como porcentajes. Entonces, si se escribe entonces esta sería como en su forma decimal. Y si se escribe el mismo número en porcentaje, pues entonces los valores van a estar entre 0 y 100. Entonces, para convertir esto a un porcentaje, nada más lo multiplico por 100. Entonces yo puedo decir 0.32 o puedo hablar del 32%. Si yo lo sumo en porcentaje, pues el total de las categorías me tienen que dar un 100%. Si lo sumo en decimal, el total me tiene que dar 1. Entonces, esa es como la clave de todo lo que hay que hacer. Entonces, cada vez que yo tenga una distribución de probabilidad con estas características en donde yo tengo cualquier variable y en la variable están representadas todas las categorías, lo que tengo, si yo tomo las frecuencias relativas, esas frecuencias relativas siempre pueden ser interpretadas como una probabilidad. De hecho, por ejemplo, bueno, tiene sentido si lo piensan como lo estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien al azar que le guste el rojo? Pues tengo 32% porque tiene sentido porque pues hay más personas que les gusta el rojo que cualquier otro, que cualquier otra de los colores, ¿no? En cambio, si yo dijera cuál es la probabilidad de que alguien de esa población le guste el morado, al elegirlo al azar, ¿no? Porque esto es importante, o sea, yo estoy considerando que no sé nada de la población y que los estoy eligiendo a lo mejor, o sea, sin siquiera verlos, ¿no? Casi en una lista o en una, digamos que pongo todos los nombres en una urna y los revuelvo muy bien y entonces elijo cualquiera al azar y pues dependiendo de la persona, entonces, como decía, pues sin siquiera tomar en cuenta, o sea, estar viendo a las personas ni nada, sin tener ninguna pista de cuál es su color favorito, yo elijo el nombre de alguien y pues le puede gustar cualquiera de los colores que están en mi distribución y entonces puede ser su color favorito y a partir de esto, pues a lo mejor, elegir a alguien que le guste el morado, pues si lo pongo en forma decimal sería 0.08 o si lo pongo en porcentaje al multiplicar por 100 se recorre el punto decimal hacia la derecha 2 lugares, esto sería también el 8%. Entonces, el 8% tengo una probabilidad del 8% de que elija a alguien al azar que le guste el morado. Entonces, como pueden ver, pues como les decía, tiene completamente sentido, por ejemplo, a los que menos, el color que menos gente tiene que le gusta, pues es el morado, y el que tiene más es el rojo, y de hecho, si me fijo en las frecuencias, pues justo el rojo es 4 veces, o sea, es 8, que es 4 veces los que les gusta el morado, que son 2. Y también en las probabilidades se ve eso claramente, ¿no? Entonces, va a ser mucho menos probable que yo elija a alguien que le guste el morado a que elija a alguien que le guste el rojo. Esto lo pueden pensar también, por ejemplo, como si fueran las canicas que están en una botella en donde no se ve y entonces tengo canicas de distintos colores y las puedo ir sacando y obteniendo las probabilidades.
Pero no solamente va a tener que ver con el color favorito, sino que todo esto, pues yo lo puedo representar de muchas, muchas formas, ¿no? Entonces, o sea, puedo yo tener cualquier variable y si yo tengo representado a todas, a toda la población, pues yo puedo entonces, y tengo justamente todas las categorías, cada uno en alguna de las, cada persona exactamente cae en una de las categorías de la población, pues entonces voy a poder calcular la probabilidad a partir de su distribución de frecuencias. Entonces, pues las distribuciones de frecuencias relativas en particular, puedo yo leerlas siempre en el sentido de probabilidad. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo similar. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, pues, eh, vamos a tomar libros leídos en el último semestre, para que sea un poco más realista. Esta es mi variable. Voy a borrar esta. Y entonces pues puedo tener la frecuencia. Entonces yo puedo tener como libros leídos, pues, o sea, que alguien haya leído 0 libros, 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, y depende de la población que tenga, ¿no? Digo, a lo mejor tengo una población que lee mucho y entonces, pues estas categorías ni tendrían sentido, sino que a lo mejor yo voy a tener 4, 5, 6 o algo así. O a lo mejor tengo una población que no lee demasiado y entonces esto me va a permitir, pues también como clasificar, ¿no? Tener cuántos son en cada uno. Entonces digamos que yo hice, por ejemplo, una encuesta y entonces a partir de la encuesta, pues yo les pregunté cuántos libros has leído en el último semestre y entonces la gente me contestó y el que más me contestó fueron 5. No tengo, en esa población nadie me contestó más de 5. Si alguien me hubiera contestado más de 5, yo tengo que considerarlo porque todas las categorías tienen que estar presentes, ¿no? Entonces imagínense, no sé qué, que en mi encuesta pues a lo mejor 12 personas me dijeron que no han leído ningún libro, unas 8 personas han leído uno, 6 personas han leído dos, otra vez 6 personas leyeron tres, 4 personas leyeron 4 y 2 personas leyeron 5. Entonces, que que estas son las frecuencias que yo tengo. Entonces, en este caso, pues tengo 42 como total, ¿no? Nada más igual lo verificamos, pero ese es mi total. Es importante que, bueno, tomar el total bien, ¿no? Porque ok, creo que no es correcto. Sí, perdón, eran 38, pero ok. Entonces voy a sacar las frecuencias relativas y entonces las frecuencias relativas pues ya las voy a poder leer como probabilidad. Entonces, pues hay que hacer cada valor entre 38 y eso me va a dar la respectiva frecuencia relativa. Tomándolo entonces a 4 decimales, por ejemplo, podría tener, no estoy redondeando, sino truncando, o sea, cortando exacto a 4 decimales, pues tendría punto 3157, sería 12 entre 38, 8 entre 38 me da punto 2105, 6 entre 38 me da punto 1578, vuelvo a tener 6, entonces es lo mismo. 4 entre 38 me da punto 1052. Y 2 entre 38 me da punto 0526. Entonces, si yo hago esta suma,
me va a dar algo bastante cercano a 1. Eso es importante. Como estoy truncando los valores, pues las frecuencias relativas no me están dando muy exactas. Entre más decimales tome, más exacto va a ser. Entonces, pero yo puedo tener pues ya una idea bastante clara de cuáles son las frecuencias relativas. De hecho, a veces también se puede escribir como si fuera una fracción. Entonces, por ejemplo, 12 entre 38, 8 entre 38. Las probabilidades también se pueden escribir como una fracción, ¿no? Entonces, todas estas pueden escribirse en su momento como fracción. Y, por ejemplo, si suman los valores de la fracción, como tienen el mismo denominador, pues todos me darían exactamente 38 sobre 38, que es exactamente 1. Pero si lo pongo en decimal, pues siempre se pierde un poquito de información a la hora que lo represento. De hecho, si hago la suma de esta manera, pues es 0.9996, o sea, perdí 4 10 milésimas, o sea, es prácticamente 1, que lo puedo ver, como les decía, en su representación decimal. Entonces, yo puedo leer todo esto en términos pues de probabilidades. O sea, a esta tabla, cuando ya tengo las frecuencias relativas, pues las frecuencias relativas yo las puedo leer como probabilidades. Entonces, cuando tengo todas las, de cualquier variable, todas las categorías representadas y esas categorías no se traslapan, entonces quiere decir que tengo una distribución de probabilidad, ¿no? O sea, esas categorías no se traslapan, todas están representadas, justamente la suma de estas probabilidades me da prácticamente 1, entonces quiere decir que eso es lo que se llama una distribución de probabilidad. Entonces, estas distribuciones de probabilidad son completamente empíricas, están sacadas de poblaciones específicas, van a variar de acuerdo a las características. O sea, les decía que los colores, pues si tomo dos grupos distintos, es muy probable pues que la distribución del color favorito no coincida. Sin embargo, y bueno, también por ejemplo en esta variable que es libros leídos en el último semestre, pues también es muy probable que la distribución no coincida, porque van a ser diferentes los comportamientos de distintas poblaciones, ¿no? O sea, a lo mejor si yo le pregunto a universitarios, pues voy a tener un resultado, y si le pregunto pues a personas no sé, que trabajan en una oficina, pues voy a tener otro resultado, o a personas que, que se dedican al mantenimiento, voy a tener otro resultado. Entonces las frecuencias van a ser diferentes, y entonces siempre es importante el contexto. O sea, las probabilidades, por lo pronto ahorita que estamos hablando de probabilidades empíricas, pues son completamente diferentes dependiendo de las poblaciones que yo considero, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, si ustedes piensan en la estatura como que yo pudiera tener una distribución de probabilidad de estaturas, pues si yo tomo una distribución de probabilidad de niños, pues va a ser completamente diferente que si tomo una de mujeres, a que si tomo una de hombres, a que si tomo una de nada más de personas alemanas, o que si tomo una de personas japonesas o de mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de variables no se comportan idéntico en todas las poblaciones. Entonces, no sé, la probabilidad de encontrarme a alguien que mida 2 metros en una población de niños, pues va a ser 0, ¿no? Porque no voy a tener niños que midan 2 metros en general, ¿no? Pero si yo digo, bueno, la probabilidad de que en un grupo de niños alguien mida 1, 1,40 o 1,35, pues seguramente habrá algunos que coincidan con esa estatura. Entonces es completamente distinto y va a depender de las poblaciones. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de variables que son características pues diferentes y que tienen comportamientos distintos
en distintas poblaciones, pues entonces las distribuciones de probabilidades también van a cambiar. Entonces, bueno, eso nada más aclarando que siempre, o sea, cuando estoy hablando de probabilidades empíricas, tengo que tener un contexto, tengo que tener una población y lo que estoy afirmando no va a ser igual para toda la gente, ¿no? O sea, si por ejemplo esto de los libros leídos en el último semestre lo pregunté, no sé, a personas que trabajan en cierta empresa, por ejemplo, que son, no sé, oficinistas de cierta empresa, pues seguramente mis resultados no van a ser los mismos si yo, pues lo pregunto, como les decía, por ejemplo, a universitarios, o si lo pregunto a estudiantes de secundaria. Entonces, las probabilidades de las que voy a hablar solamente sirven para el contexto en el que estoy, para la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esta población, si yo lo pienso así, podría decir entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien al azar eh, que, que haya leído 5 libros durante el semestre? Entonces, en este caso, pues al hablar de la probabilidad, pues tengo 5 libros, corresponde a esta probabilidad que sería 0.0526, que si yo la pongo en porcentaje sería 5.26%. Entonces, esto me está diciendo ya la probabilidad a partir de esto. Entonces, yo podría elegir cualquier categoría y preguntar su probabilidad. Pero ahora vamos a hacer algo interesante. Este tipo de variables, sobre todo cuando son variables numéricas o algunas variables jerárquicas en donde hay un orden preestablecido, como el caso de nivel de escolaridad, como por ejemplo, bueno, nivel de ingresos o cualquier cuestión que yo pueda, cualquier variable que yo pueda clasificar en alto, medio, bajo, o que tengan un orden preestablecido a partir de los valores. Entonces yo puedo también hacer algunas otras cosas con la probabilidad. O sea, puedo, por ejemplo, o sea, voy a cambiar de contexto y a preguntar, ahora, ¿cuál es la probabilidad de haber leído? Bueno, o sea, tengo que poner otra vez todo este contexto. De elegir a alguien al azar, porque estoy en ese, ¿no? Que haya leído 2 libros o menos. Entonces, el 2 libros solo, pues está como claro, pero 2 libros o menos, pues, ¿qué significa? Haber leído, entonces tengo que entenderlo como haber leído 2 libros o haber leído un libro o haber leído 0 libros, ¿no? Porque quien leyó 0 libros, pues también leyó menos de 2 libros. Entonces quiere decir que estas probabilidades las voy a tener que sumar. O sea, en este caso, pues sería 2 libros o menos, serían las 3 primeras que tendría que sumar, ¿no? En este caso, estas 3. Entonces sería 0.3157 más 0.2105 más 0.1578. Entonces, si yo sumo estas 3 probabilidades,
pues sería la probabilidad de haber leído 2 libros o menos, y allí estoy considerando entonces 3 categorías. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces, esto sería 0.6840, que sería el 68.4%. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, pues dados los datos de esta población, pues al parecer es bastante alto haber leído 2 libros o menos, ¿no? Entonces, entonces aquí, bueno, esto entenderlo es muy importante porque después vamos a trabajar con algunas distribuciones de probabilidad, que son distribuciones de probabilidad teóricas, que tienen nombre, que tienen ciertas características, y esas distribuciones de probabilidad pues voy a tenerlas que saber interpretar, por ejemplo, numéricamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué significa tener una probabilidad de, por ejemplo, en este caso, de ser menor o igual que 2 o de ser mayor que 3? Entonces, cuando yo considere, entonces ahorita voy a hacer varios ejemplos al respecto, porque, como decía, entender esto es muy importante. Lo voy a escribir, o sea, como estoy considerando el 2 como, cuando digo 2 o menos, pues quiere, como les decía, estoy considerando el 2, el 1 y el 0. Entonces, esto yo lo voy a escribir la probabilidad de ser menor o igual que 2. Entonces, este símbolo es un símbolo muy importante, es el símbolo menor o igual, porque lo vamos a estar usando en las diferentes probabilidades. Entonces, la probabilidad de ser menor o igual que 2, en este caso la voy a leer para este caso como 68.40. Entonces, este sería un ejemplo. Voy a ahorita a tomar otros ejemplos para hacer como, para evidenciar ciertas diferencias y ciertas formas distintas de tomarse las probabilidades acumuladas. En este caso, lo que estamos tomando son probabilidades acumuladas, porque no solamente estamos tomando la probabilidad de una categoría, sino estamos tomando más probabilidades. Bueno, entonces ahorita voy a hacer el ejemplo de cuál sería la probabilidad de elegir al azar a alguien que haya leído menos de 2 libros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el 2 se está considerando como parte de las probabilidades que tengo que calcular o no? Cuando digo menos que, pues en ese caso quiere decir que pues que el 2 no está considerado, que están considerados todos los valores que sean menores que 2. Entonces, aquí la diferencia es que solo voy a considerar la probabilidad de 0, o sea, de haber leído 0 libros, o la probabilidad de haber leído un libro, nada más. Entonces, aunque se parece muchísimo, esto, que parece un juego de palabras y que ahorita vamos a trabajar también en otros contextos, pues a lo que me va a llevar es a darme cuenta que acabé borrando los datos, ahorita los recupero. Entonces realmente los valores que voy a considerar es el punto 3157 y el punto 2105. O sea, el 2 ya no lo estoy considerando. Entonces, si yo hago la suma de estas dos probabilidades, que son punto 3157 y le sumo punto 2105, pues entonces lo que me da como resultado es punto 5262, que si lo pongo en porcentaje sería 52.62%. Entonces, acuérdense que tengo en las probabilidades siempre la forma decimal o la forma de porcentaje. Entonces, fíjense cómo la diferencia fue aparentemente mínima, pero pero el asunto cambia completamente.
Entonces, aquí realmente lo que estoy haciendo es tomando la probabilidad de haber leído, siempre se pone el X como para decir todos los valores que cumplan con, en este caso, ser menores que 2. Entonces, ser menor que 2, pues era 0.5262. Entonces, un detalle como, si nada más tomo el signo menor que es el que está aquí, el 2 no lo estoy considerando. En cambio aquí, a la hora que tiene la raya abajo, lo leo como menor o igual, y entonces eso quiere decir que estoy considerando los menores, pero también estoy considerando el 2, ¿no? Entonces, esa diferencia, les digo, es muy importante. Vamos a trabajarla en muchos contextos, entonces es importante que les quede como muy claro. Entonces, voy a hacer otra pequeña variante de esto y para que quede claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahora vamos a considerar, otra vez vamos a calcular una probabilidad, pero ahora de elegir al azar a alguien que haya leído al menos 2 libros. Entonces, ya dije 2 libros o menos, ya dije menos de 2 libros y ahora estoy diciendo al menos 2 libros. Esta es, tenemos que poderla usar muy bien en el contexto de, pues, de lo que es probabilidad y estadística, porque también tiene como muchos significados. Primero, antes de pensar cómo lo resuelvo, lo primero que necesito que piensen es un ejemplo completamente distinto. Si yo digo, por ejemplo, en un bar veo un letrero que dice, para entrar aquí se deben tener al menos 18 años. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué edades tienen las personas que están permitidas, bueno, a que les es permitido entrar al bar? Pues en ese caso, si dice tiene que tener al menos 18 años, pues quiere decir que puede tener 18, 19, 20, 21, etcétera, ¿no? Entonces, el al menos, aunque tiene la palabra menos, realmente lo que me está diciendo, si yo lo veo en el contexto de mi tabla, que ahora voy a borrar, tener al menos 2 años, haber leído al menos 2 libros, sería pues haber leído 2 o 3 o 4 o 5. Entonces quiere decir que es todo lo que está de 2 pero hacia arriba. Entonces aquí quiere decir que si yo sumo las probabilidades, pues va a ser la probabilidad de haber leído 2 libros, o haber leído 3, o haber leído 4, o haber leído los 5, que son todas mis opciones. Entonces, tengo que sumar estas 4 probabilidades para obtener justamente mi resultado. Entonces, haber leído 2 libros, pues la probabilidad era 0.1578. De haber leído 3 era igual porque las frecuencias coincidían en 6, ¿no? Luego haber leído 4 libros era 0.1052 y haber leído 5 libros pues sería 0.0526. Entonces, la suma de todas estas me va a dar el al menos 2 libros. Entonces, si yo hago esta suma, lo que obtengo me da 0.4734, que sería 47.34%. Entonces, con esto estoy calculando la probabilidad. Ahora, al menos, si yo uso un símbolo para representarlos, pues va a ser mayor o igual que 2, porque quiere decir que voy a considerar el 2 y todos los que estén por arriba de 2.
Entonces, voy a hacer un resumen de esto que acabo de decir, porque es muy importante que lo tengan claro. Entonces voy a hacer como una tablita en donde voy a representar. Si digo al menos, por ejemplo, al menos 2, entonces lo que estoy diciendo es esto. Y esto quiere decir que estoy considerando de 2 hacia arriba, ¿no? Si tomo el primer ejemplo que tenía, que era 2 o menos, entonces quiere decir que voy a considerar todo lo que esté de 2 hacia abajo, contando el 2. Aquí es muy importante esta parte de contando el 2. En el anterior también era contando el 2. Y si yo digo menos que 2, entonces se parece mucho al azul, pero quiere decir todos los que están abajo de 2. Bueno, debajo. Y aquí el 2 no cuenta, ¿no? Entonces, fíjense cómo, digo, este detalle de las palabras, aunque de hecho la palabra menos y el 2 aparece en todas, hace una gran diferencia, porque no es lo mismo decir 2 o menos que decir menos que 2, que decir al menos 2, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo es muy importante porque cuando yo calcule las probabilidades, pues no va a ser lo mismo decir calcular la probabilidad de 2 o menos que decir la probabilidad de que sea menor que 2 o la probabilidad de que haya al menos 2, ¿no? Entonces, esto hace toda una diferencia. De la misma manera, digo, ahorita no voy a detenerme a explicarlo igualitito, o sea, con el mismo detenimiento, pero la palabra más, pues va a estar exactamente en el mismo contexto. Entonces voy a usar incluso los mismos colores para representarla, pero aquí tienen que tener cuidado que cuando estaría considerando, por ejemplo, el más, ¿no? Entonces, o sea, yo podría considerar, a ver, voy a empezar entonces, 2 o más. Entonces, en este caso quiere decir que voy a considerar el 2 y todo lo que está por arriba. Entonces, esto lo voy a leer como arriba de 2, contando el 2. Entonces, este va a ser uno de ellos. El otro de ellos va a ser más que 2 o más de 2, ¿no? Dependiendo. Entonces aquí quiere decir que este símbolo que estoy usando se lee como mayor que. Si tiene abajo la raya se lee mayor o igual. Entonces ese símbolo realmente es un símbolo que está considerando las dos posibilidades, ser mayor o ser igual. Entonces es importante que lo puedan leer así. Cuando no tiene la raya abajo, pues nada más tiene un sentido, que es ser mayor. Entonces aquí está considerando nada más los que son arriba de 2. Y aquí es muy importante enfatizar, no se cuenta el 2, ¿no? Y voy a tener la otra parte, que es a lo más 2. Otra vez para que
vean en un contexto concreto el a lo más, qué significa. Por ejemplo, en un lugar donde haya juegos infantiles, pues podría haber un letrero que dijera, aquí solo pueden entrar niños de a lo más 8 años. Entonces, en ese caso, pues quiere decir que pueden ir todos los niños que tengan 8 años o que tengan menos, ¿no? O sea, el a lo más lo que me está diciendo es, me está poniendo un tope hacia como lo más alto y tengo que considerar todo lo que está por abajo. Entonces, en este caso, pues quiere decir que voy a considerar todos los que sean menores o iguales que 2. Entonces, esto sería todo lo que esté por debajo del 2, incluyendo al 2. Entonces, otra vez, tengo la palabra más que se está usando como en muchos contextos, o sea, lo estoy usando aquí, lo estoy usando aquí, lo estoy usando aquí, estoy usando el más y el 2, pero la forma de decirlo cambia completamente, ¿no? Entonces, esto para las probabilidades va a ser muy importante porque eso va a permitir empezar a construir como las probabilidades, bueno, de tener a lo más tanto, de ser a lo más, tener a lo más tal valor, o de ser menor que, o y bueno, nada más quiero hacer una última observación que vale la pena mencionar ahorita. Si ustedes se fijan, el a lo más y el a lo menos funcionan al revés de lo que el sentido común diría por las palabras más y menos, ¿no? Cuando digo a lo más, realmente estoy considerando los menores, y cuando digo a lo menos, estoy considerando lo que está por arriba de. Entonces, por ejemplo, son formas equivalentes, esto nada más lo retomo para... Si observan esta expresión, es exactamente lo mismo que esta. Entonces decir 2 o menos es exactamente lo mismo que decir a lo más 2. Entonces son formas, son sinónimos desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces 2 o menos es exactamente lo mismo que decir a lo más 2. Y por otro lado, pues las otras que también están relacionadas es si yo digo 2 o más, esta es exactamente lo mismo que al menos, ¿no? Entonces 2 o más es exactamente lo mismo que a lo menos 2 o al menos, dependiendo de lo que se esté hablando. A veces se dice al menos o a veces se dice a lo menos. Entonces, bueno, en este caso sería al menos porque son los libros. Entonces es al menos 2 libros. Entonces, esto, como les decía, pues va a ser como muy útil, lo vamos a estar usando. Entenderlo es importante porque vamos a ver pues diferentes tipos de distribuciones y hay muchas distribuciones que solo van a tener sentido desde el punto de vista acumulativo, que es cuando es como en este tipo de ejemplos que tengo, ¿no? También digo, ahorita no hice este caso, pero también a veces se puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de haber leído entre 5 y, bueno, en este caso, entre 2 y 4 libros, ¿no? Entonces, ahí ese es como muy claro porque habría que tomar el de 2, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4 y sumarlas. Entonces, a veces se toman también como pues intervalos intermedios, ¿no? Pero por lo pronto los intervalos extremos y esta forma de escribir y de decir las cosas me parece muy importante que quede muy claro, ¿no? Entonces, entonces bueno,
Pues este sería como una primera aproximación a las distribuciones de probabilidad de manera empírica. Ya empezaremos a ver distribuciones de probabilidad de manera teórica. La primera que vamos a construir pues va a ser la de varios volados y también a lo mejor algunas de dados, ¿no? Pero eso lo haremos más adelante. Entonces por ahora esto es todo.